Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. A veces nos parece que los cambios y los desafíos que enfrentamos en la actualidad son únicos, ¿no? Pero ¿lo son realmente? ¿Hemos vivido previamente momentos de inestabilidad como los que atravesamos hoy en Chile? Para hablar sobre eso y para responder a esas preguntas, estamos hoy con Iván Jaksic, doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York. Actualmente es director del programa de la Universidad de Stanford en América Latina y es además miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Ganó el premio Manuel Montt 2016 de la Universidad de Chile y en 2020 fue distinguido con el Premio Nacional de Historia. Entre sus obras se cuentan la fundamental Andrés Bello, La pasión por el orden, Rebeldes académicos, El modelo chileno e Historia política de Chile 1810-2010. ¿Cómo está, profesor Jaksic? Bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate. Muy bien, es un gusto estar acá. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Es un gusto también para nosotros y nosotras poder compartir hoy con usted, profesor. Yo anunciaba algunas de las interrogantes que vamos a plantear a lo largo de esta entrevista, pero quisiera partir con un tema muy puntual y sobre el cual desde la Universidad de Chile no puedo dejar de preguntarle, porque muy recientemente conmemoramos un nuevo aniversario del nacimiento de Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile y uno de los humanistas más importantes de nuestro continente. Usted ha estudiado en profundidad la figura de Andrés Bello. En los tiempos que corren, profesor, ¿cuál cree que es el principal legado de Bello para nuestro presente? Diría en primer lugar las instituciones, ¿no? Es decir, de que él fundó instituciones muy duraderas, ¿no? Incluyendo la Universidad de Chile. También señalaría como algo muy fundamental, un aporte enorme de Andrés Bello fue la redacción del Código Civil de la República de Chile. Y lo vemos realmente muy preocupado, ¿no?, de fortalecer las instituciones republicanas. Yo creo que ese es el gran legado. En lo práctico, también en lo intelectual, están todas sus reflexiones en torno al orden y la libertad. Es decir, que es un pensador, como acabas de mencionar, de una densidad intelectual y de un calibre que lo destaca como una de las grandes figuras hispanoamericanas, y que tuvimos la suerte nosotros de poder atraer y contribuir de esa forma a la consolidación de la República. Y en esa línea, profesor, usted describe a la Universidad de Chile como una de las principales instituciones que le debemos a la figura de Andrés Bello. Pensando en las motivaciones que usted describía en Bello, ¿cuál cree usted que es el rol de una universidad pública como la Universidad de Chile, fundada por Andrés Bello, en el contexto actual de cambios, de crisis, de preguntas muchas veces? Bueno, la Constitución de 1833 tenía un artículo que anunciaba la creación de una superintendencia de la educación, es decir, un organismo que organizara la educación pública en el país. Ahora, eso es, como muchas declaraciones constitucionales, simplemente una declaración. La gran pregunta es cómo se va a implementar. Y el que le dio una forma, una organización, fue precisamente Andrés Bello. Él redactó los estatutos de la Universidad de Chile, en los que, bueno, se seleccionan a los miembros, se identifican las diferentes facultades, pero una de las cosas que aportó la Universidad de Chile es que se transformó en precisamente lo que señalaba la Constitución, una superintendencia de la educación pública. Entonces, cuando vemos las memorias quinquenales que hacía Andrés Bello, lo que estamos viendo es el progreso de la educación pública en el país. Estamos hablando de la educación primaria y la educación secundaria.
Mm. Y esto significa que la Universidad de Chile, en su papel de superintendencia, supervisa el currículum, examina los diferentes textos de estudio, lleva un registro de las matrículas, es decir, de que se transforma en un verdadero eje de lo que es la educación pública en este país. De modo que cuando hablo de instituciones, no estoy hablando de una institución de élite que está aparte de la sociedad, sino que es un mecanismo para la alfabetización y para la dirección de la educación pública en el país. Eso es una institución muy duradera y que ha tenido una larga vida, una larga tradición. Mm. Profesor, usted ha trabajado o investigado sobre algunos de los grandes cambios políticos en la historia de nuestro país. Por supuesto, hoy día también nos enfrentamos a cambios, a incertidumbres, como lo comentábamos en la presentación del programa. A la luz de ese estudio profundo de la historia y de los cambios en Chile, ¿considera que hoy nuestro país está pasando por un momento particularmente importante de cambios? Sí y no. Es decir, de que a pesar de muchas deficiencias y de preguntas muy serias a propósito de la calidad de nuestra democracia, y algunos cuestionamientos muy duros respecto de la actual democracia, seguimos con instituciones, algunas de ellas muy sólidas, como el servicio electoral. Tenemos una convicción de que en una democracia debe haber una alternancia del poder, de modo que yo veo que si bien no es un momento de lo más feliz para nuestro país, contamos con instituciones bastante sólidas. Y esto yo lo quiero contrastar con lo que fue, bueno, un largo periodo de 20 años, más de 20 años, que significó la transición desde la monarquía a la república. Tuvimos, bueno, golpes militares, tuvimos una reconquista española, tuvimos la abdicación de O'Higgins, tuvimos un experimento federal que fracasó, intentamos una constitución en 1828, cuya organización llevó una guerra civil entre 1829 y 1830, es decir que yo creo que en ese sentido la situación actual no es comparable a otras situaciones de gran inestabilidad. Pero a partir de lo que se llama la República Conservadora, entre 1830 y 1860, lo que vemos es más el país que conocemos hoy día. Mm. Y profesor, y lo que estamos viviendo en este momento en particular, ¿a qué se parece en nuestra historia larga? Hay otros periodos de la historia que también han estado caracterizados por cierta inestabilidad, cambio, incertidumbre. Usted, por supuesto, nos definía ahora uno recién cuando pasamos de la monarquía a la república, que parece mucho más turbulento que el actual. El actual, el que estamos viviendo ahora, ¿a qué se parecería un poco en lo que hemos visto en la historia de nuestro país? Bueno, nunca hay una equivalencia absoluta, ¿no? Pero momentos en donde se producen cuestionamientos muy importantes respecto de nuestra organización política, o, por ejemplo, cuando se produce una gran fragmentación de los partidos, lo vemos en múltiples ocasiones. Simplemente para dar un ejemplo, en el gobierno de Manuel Montt, entre 1850 y 1860, tenemos dos guerras civiles, 1851 y 1859, tenemos una enorme crisis, ¿no? El llamado asunto del sacristán, que hace que el sistema de partidos se fragmente, y en donde curiosamente los extremos se tocan. Es decir, que el ala más liberal lleva a cabo una alianza con el sector ultramontano ultraconservador. ¿En contra de qué? Un partido que se llamaría los monbaristas, ¿no? Es decir, de que eso es lo que a veces la historia nos puede ayudar a comprender, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas
de lo que puede ser un quiebre, y sobre todo en las organizaciones políticas, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo, y que lo hemos visto también en otras ocasiones, es una proliferación de partidos con poca representación. Tenemos además lo que sí es bastante preocupante, una deslegitimación de lo que son las instituciones y lo que son los políticos mismos. Yo creo que por eso quisiera enfatizar de que momentos de quiebre, de fragmentación, los hemos vivido antes, pero nada es idéntico, Claro. aunque sí conviene que estemos pensando en lo que significa para nuestro país el desprestigio y la fragmentación de los partidos. Mm. Profesor, usted decía recién algo que es muy interesante, que es que, por supuesto, los hechos de la historia, tal como usted lo planteaba, no son replicables 100%, pero que uno puede ver ciertas señales, y usted ponía el ejemplo de señales de un quiebre, por ejemplo. ¿Usted ve que a la luz de esos acontecimientos y con lo que está pasando hoy podamos estar cerca de un quiebre? Y si es así, ¿de qué características? No, de ninguna manera estoy viendo un quiebre como el que se produjo en la Revolución de 1891, ¿no? En donde se atrincheraron, ¿no es cierto?, los dos grandes poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Nada similar a eso. Hemos tenido también no solamente un periodo de los años 20, ¿no?, de mucha fluidez, ¿no?, que también tuvo como resultado una nueva constitución, y que culminó de la peor manera, ¿no?, con movimientos sociales, y con violencia callejera, que volvimos a vivir el año 57, y después, para ni hablar, ¿no?, el quiebre ya de la democracia misma, en 1973. Yo creo que no estamos mirando nada parecido. Los quiebres, yo creo que tienen que ver más bien, o yo utilizaría el término reequilibrios. Eso es lo que tenemos que decidir como país, ¿no? ¿Qué candidato tiene la fórmula para producir estos equilibrios que son necesarios para la estabilidad, sobre todo entre el poder legislativo y el ejecutivo? Contamos ya con una judicatura independiente, solvente, tenemos también un Banco Central independiente y solvente, de modo que es por el aspecto político en donde se deben producir ciertos reequilibrios. Usted hablaba de estabilidad, profesor. En otros momentos de nuestra historia, ¿qué es lo que surge tras momentos de gran inestabilidad? Porque me imagino también que es necesario para las sociedades, como usted planteaba, volver a ese equilibrio. Usted hablaba de la idea de reequilibrio. ¿Cómo se sale de esos momentos de inestabilidad y qué es lo que sucede en el tránsito hacia volver a encontrar esos equilibrios? Bueno, el gran conflicto que caracterizó todo el siglo XIX era la absoluta preponderancia del Ejecutivo. Es decir, que en el fondo no era un gobierno de 5 años, como declaraba la Constitución de 1833, eran verdaderos decenios. Tuvimos el decenio de Prieto, de Bulnes, de Montt, y el último fue el de José Joaquín Pérez, ¿cierto? Pero que además tenían la capacidad de nombrar a sus sucesores. Entonces, eso produjo el conflicto, ¿no?, de 1891, en donde por una generación, nuevamente 30 años, en donde predomina el Congreso, ¿no?, y que hace la gobernabilidad muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, lo que se logra siempre es en este caso, equilibrar el papel, en 1891, el papel del Ejecutivo, pero al mismo tiempo el peligro es que se puede ir muy lejos, en donde, por ejemplo, lo que ocurrió, sobre todo en la década del centenario, es que el Parlamento
se transformó realmente en un organismo muy corrupto, en donde los temas estaban absolutamente desconectados con el país. Y eso, bueno, produjo el fenómeno Alessandri, que posteriormente produjo el fenómeno Ibáñez. De modo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno busca estos equilibrios, que sean verdaderos equilibrios, que no sea un péndulo, en donde uno va del extremo presidencialismo al extremo parlamentarismo. Yo creo que eso es lo que está en juego hoy en día. Ahora, el electorado ya se pronunció, es decir, de que el Congreso está muy equilibrado, por lo tanto, quien sea el presidente va a tener que negociar con el Congreso, ninguno tiene mayoría, de modo que yo en ese sentido veo que ya se está produciendo ese reequilibrio. Lo que no sabemos, evidentemente, es la conducta de la Convención Constitucional, ¿no? Claro. Porque responde también a otras lógicas, ¿no? Es interesante lo que usted plantea, profesor, respecto de que a través de la votación en lo que vimos en las elecciones parlamentarias ya se está volviendo a un cierto reequilibrio. ¿Usted cree que es una condición buscada por las y los votantes este reequilibrio de las fuerzas o se produce de manera más o menos natural? Yo creo, me inclino por lo segundo, ¿no? Es muy interesante. Partidos políticos absolutamente desprestigiados, ¿no? O con una votación mínima, pero que sin embargo tienen representación en las alcaldías y en las gobernaciones. Es decir, de que el votante quiere no demasiado de esto ni de lo otro. Creo que la población, aunque debo manifestar mi preocupación ante algunas señales muy alarmantes, la población comprometida, digamos, de alguna forma instintivamente presiente cuáles son estos equilibrios, ¿no? Y no le pone la firma a todo, ¿no? Está buscando, ¿no es cierto?, en los perfiles de las personas, en las instituciones o los temas locales, lo que realmente importa. Y lo que hemos visto hasta el momento es precisamente que lo que para mí es central es ese contrapeso que va a significar la legislatura respecto de la presidencia. ¿Cuáles son las señales que usted considera preocupantes, profesor? Que decía recién, salvo unas señales preocupantes, ¿cuáles serían esas? Bueno, hay que tener mucho cuidado con la retórica. Hay ciertas palabras que generan anticuerpos. Cuando alguien habla de orden, seguridad, delincuencia, son palabras que tienen reacciones diferentes en diferentes personas, ¿no? En nuestro país hay personas que tienen muy mal recuerdo y muy mala memoria porque sufrieron una idea del orden en el sentido de seguridad, ¿no? Entonces, por eso, hablar de cambio como algo que hay que dar por hecho, que es bueno. No, hay personas que han vivido el cambio, algunos que le temen al cambio, otros que lo apoyan, pero son palabras que pueden generar divisiones, no solamente divisiones conceptuales, sino que cómo impacta un lema, ¿no? En mi vida cotidiana o mi proyecto de futuro o para mi familia. Entonces, cuando alguien dice, como lo hizo un diputado, ¿no?, que hay que meterle inestabilidad al país, hay que tener mucho cuidado con esa retórica, ¿no? No solamente porque puede ser incendiaria, sino porque crea una tensión social e individual muy grande. De modo que pienso que realmente es una señal muy alarmante el que veamos en los rayados de la calle, ¿no?, o en las consignas, que veamos excesos retóricos que lamentablemente pueden llevarnos a conductas que son no democráticas.
Mm. Bien relevante lo que usted plantea, porque es una perspectiva en un momento precisamente donde se tiene en general bastante poco cuidado respecto de lo que se plantea a través de las palabras, tanto en las discusiones públicas como, sobre todo, diría yo, en las redes sociales. Profesor, vamos a hacer un alto en el programa para recordarles a quienes nos están viendo hoy que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y con la información. Palabra pública. Letras para el debate en Uchile TV. Y precisamente para hablar sobre eso desde perspectivas bien informadas, estamos hoy con el profesor Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia 2020. A propósito de las elecciones y para mirarlo en perspectiva, profesor, tengo la impresión, usted puede corregirme si estoy equivocada, de que a lo largo de la historia el concepto de libertad ha sido más representativo de los sectores de izquierda. Y sin embargo, en la campaña presidencial que atravesamos hoy, la idea de libertad aparece mucho más asociada a la derecha y a la ultraderecha. ¿Es real ese desplazamiento? No, no, yo pienso que no. Es decir, que lo que sí echamos de menos, digamos, comparando el siglo XIX con el siglo XX y en particular el momento actual, es la falta de definición a propósito de lo que significa la libertad. Es como que mucha de la gente que opina o que debate no nos ofrecen realmente un concepto de libertad como el que era muy familiar en el siglo XIX. Y por eso me remito, ¿no?, al fundador de la Universidad de Chile, Andrés Bello, que en múltiples debates con otros miembros de la Universidad de Chile, como José Victorino Lastarria, calibraban perfectamente a qué se refería la libertad, ¿no? Y hay evidentemente mucha sofisticación, ¿no? Tenemos grandes pensadores como John Stuart Mill, Isaiah Berlin, ¿no?, que han hablado de libertad y cuáles son los límites de la libertad. Hay todo un sustrato filosófico, intelectual, muy, muy importante, y eso es lo que se echa de menos, ¿no? ¿Y podría como detallar eso, profesora, a qué se refería ese ideario de libertad y de qué manera es distinto del concepto de libertad que se maneja hoy, al menos en términos masivos? Porque me imagino que dentro de la academia tiene también acepciones que quizás están más depuradas. Claro, bueno, en el siglo XIX, gracias a Andrés Bello, pero también muchos otros, partieron haciendo una distinción entre lo que es la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, ¿no? Y la libertad de los antiguos era la participación en la polis, ¿no? Era la participación de lo que hoy llamaríamos electoral, ¿no? Que esa era la gran libertad. Pero la otra cara, o la libertad de acuerdo a los modernos, es o era, con un alto nivel intelectual en las discusiones, era hablar de la libertad en términos de las opciones, ¿no?, y de las protecciones del individuo. Y entonces por eso es que surge el gran Código Civil de la República de Chile, porque el Código Civil de la República de Chile da reglas, produce un orden, da seguridad, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con los derechos del individuo y los límites de la libertad. Es decir, yo no tengo derecho a correr el curso de las aguas para favorecer a mi predio en contra de mi vecino, ¿no? Y todo eso está muy claramente regulado. La libertad en ese sentido tiene un nivel de densidad intelectual muy grande. Hoy en día yo creo que por las transformaciones de los individuos mismos, de lo que llamamos modernidad, lo que vemos en el mundo, ¿no?, es que la libertad se interpreta, por una parte, de hacer lo que a mí se me ocurra, ¿no?, sin considerar el impacto que puede tener a terceros. En el siglo XIX, o Andrés Bello en particular, decía,
los límites de mi libertad son los límites del prójimo, ¿no? Donde el prójimo siente vulnerada su propia libertad. Hoy en día consideramos que la libertad es expresarnos de la forma en que querramos, incluyendo el derribar monumentos, invadir el espacio público. Eso por un lado, pero también lo que sería la libertad extrema de una economía de mercado, ¿no? En donde en el nombre de la libertad hay colusión entre empresas para dominar el mercado. Y bueno, uno podría decir, bueno, eso es libertad económica. Pero no, eso es un atentado, ¿no es cierto?, contra los equilibrios que deben existir en un verdadero concepto de libertad, ¿no? Libertad para emprender, pero no para dañar la vida del prójimo o de la ciudadanía. Es en ese sentido que la falta de un debate en torno a la libertad con buenas fuentes en la mano, que no son ajenas por lo demás a nuestra propia tradición política chilena, que cuando nos sentamos a debatir sobre qué significa la libertad, es que no oscilemos entre estos extremos. De decir, libertad es lo que yo quiero, o libertad económica extrema. Sí, claro, y es bien distinto de lo que escuchamos hoy día en aras de la libertad. Y profesor, usted se refería a la libertad también como un concepto que implica la participación en la polis. Y desde esa perspectiva, ¿cómo evalúa usted lo que está pasando con la participación en las elecciones políticas? Sabemos que la participación electoral está siendo muy, muy, muy baja en un contexto de voto voluntario, además. ¿Cómo evalúa usted lo que está ocurriendo en ese ámbito desde esa perspectiva que usted nos planteaba de la libertad? Bueno, yo creo que una visión clásica de la libertad sería precisamente el no tener que padecer, ¿no? Ciertas obligaciones, ¿no es cierto? Y una de las libertades es precisamente la libertad de participar o no participar. Eso, bueno, yo creo que es muy debatible. Yo creo que se ha vuelto a discutir el tema del voto voluntario, pero esto es un fenómeno mundial, es decir, de que la participación electoral hace mucho tiempo, hace décadas, ¿no?, que está por debajo del 50%. Y es porque precisamente la gente encuentra de que no necesita del Estado para llevar adelante sus proyectos de vida. Pero hay momentos, ¿no?, como por ejemplo momentos de alta tensión en donde aumenta la participación. La participación de los jóvenes, que era prácticamente nula hasta hace muy poco tiempo, finalmente movilizó a los jóvenes. Y gran parte de la votación, del apruebo, tiene que ver precisamente con la motivación que sintió ese sector etario para participar. Pero yo no me extrañaría mucho, yo no considero que un 47% sea bajo, ¿no? Yo creo que está más bien en sintonía con la tendencia de las democracias modernas. Uh-huh. Usted hablaba del mundo, profesor, y precisamente en ese orden de cosas nos habíamos acostumbrado de cierta manera a hacer una especie de oasis, para utilizar el concepto que había empleado el presidente de la República antes de la revuelta social de 2019, dentro sobre todo de nuestro continente, una suerte de excepcionalidad dentro de América Latina. ¿Hay algo realmente excepcional en nuestra historia chilena dentro de lo que es la historia de América Latina? Lo pregunto porque hoy hay quienes dicen que después de la revuelta social nos parecemos un poco más a nuestros vecinos de lo que habíamos pensado que nos parecíamos a lo largo de nuestra historia. Es muy instructivo leer la prensa del siglo XIX, porque era como una especie de profecía autocumplida el que éramos un país excepcional. Y siempre se hablaba, ¿no es cierto?, de lo mal que estaban los otros países, ¿no? O sea, de que las fuentes, ¿no?, de esta idea de excepcionalidad proviene de los actores mismos, ¿no?, actores interesados. Y agradezco mucho el que hayas mencionado el libro que hicimos con Paul Drake, que se llama El modelo chileno, en donde hacemos un trazado de la introducción de cómo
tantos sectores internos, nacionales como internacionales, han perpetuado el mito de que Chile es un país excepcional. Yo creo que, como en todas las cosas, hay que encontrar el justo medio. En algunas cosas somos excepcionales, quizás, por ejemplo, en la continuidad de nuestras elecciones, con algunos paréntesis, la pervivencia de ciertas instituciones, la persistencia de ciertas instituciones, pero por otro lado tampoco somos ajenos a las revueltas, ni somos ajenos a los golpes de Estado. Entonces es como excepcional, pero no tanto. Es decir, que lo que importa señalar es que se ha usado eso como un concepto. Pero yo no denigraría, ¿no? A nuestros vecinos, porque por lo general los países no actúan como si tuvieran un ADN tendiente a la inestabilidad. Es simplemente que los desafíos que viven los países después de la independencia son enormes, ¿no? Y que Chile, por sus características geográficas, demográficas, logró consolidar instituciones, en alguna medida lo hace excepcional, pero tiene que ver nuevamente con factores que fueron realmente dados por nuestra población y por nuestra ubicación geográfica. ¿Y de dónde nos viene esta especie de, voy a utilizar una palabra que es bastante negativa, pero esta especie de aversión por las historias de los países de nuestro continente que necesitamos tan fuertemente distanciarnos de ellos? Bueno, era como utilizarlo como ejemplo, es decir, cuando Chile tenía 2 presidentes en 2 décadas, entre 1820 y tanto hasta 1840, Perú tenía 11. Y bueno, México, ¿no es cierto? Entonces era como una forma de autocomplacencia, el decir, pero es que nosotros tenemos gobiernos decenales, ¿no? Mientras que en menos de un mes Argentina tuvo 3 presidentes distintos. Entonces eso era como una especie de forma de marcar la diferencia. Y entonces se usaban los ejemplos comparados, en el fondo, para fortalecer esa autoimagen de que somos excepcionales. Ahora, también hay que reconocer de que la estabilidad chilena, si que uno lo pone en términos de un gráfico y empieza a hacer cálculos numéricos, es absolutamente insólito, ¿no? De que en el caso de Chile, que padeció varias guerras civiles, 3 guerras internacionales, ¿no? Una contra la Confederación, otra contra España, otra la Guerra del Pacífico, ¿no? Y que sin embargo las elecciones se hayan mantenido, tanto las parlamentarias como las presidenciales se hayan mantenido con una continuidad absoluta. Entonces, yo creo que es por eso que, sobre todo desde el exterior, se habla, ¿no es cierto?, de un país excepcional. Pero yo nuevamente cambiaría el foco, diría, es que son las instituciones, y es el respeto por las instituciones. Y eso yo lo quiero poner como un llamado de atención. Mantengamos esas instituciones, ¿no? Respetemos esas instituciones, porque son las que nos han dado estabilidad en términos comparativos. Y una cierta idea de orden. Pues planteo esa palabra también, profesor, porque sé que es un concepto que usted ha estudiado de manera súper extensiva. Y pensaba en esta entrevista antes también en lo que conversamos hace un par de meses con la investigadora Katia Araujo de la Universidad de Santiago de Chile, ella estudia el concepto de autoridad y nos planteaba en esa entrevista que hoy hay que buscar nuevas formas de estudiar la autoridad. Usted que ha trabajado en torno al concepto y la idea del orden, ¿cree que hay que buscar otras formas de estudiar el orden? Que quizá nuestra idea colectiva del orden ha cambiado. ¿Qué ha pasado con ese concepto en nuestra sociedad en las últimas décadas? Y yo creo que se ha relacionado directamente con el tema del orden público, ¿no? Cuando en realidad es un concepto mucho más abarcador. Yo respeto mucho el trabajo de Katia Araujo porque también
hay que poner en esta ecuación cómo siente el pueblo, cómo siente la ciudadanía, lo que es la autoridad, ¿no? ¿Cuáles son sus demandas al respecto? Y entonces un discurso del orden como seguridad pública no tiene resonancia en mucha gente que sí quiere cambio, pero también quiere ir a la Plaza Italia y no ver una especie de ciudad en plena guerra civil como Siria, ¿no? Es decir, de que es necesario, ¿no? Y Cathy Araujo ha hecho eso, ¿no? De pensar estos temas, ¿no? No con consignas, no con fórmulas, sino que considerando con base empírica, pero también con base psicológica, o, ¿qué es lo que espera la gente, ¿no? ¿Qué es lo que late hoy en día, ¿no es cierto? Y yo creo que si se hiciera un buen estudio al respecto, como el que ha iniciado ella, ¿no? Llegaríamos a la conclusión de que como seres humanos siempre buscamos el equilibrio entre el orden y la libertad, y que la autoridad es parte del orden, ¿no? Pero que el orden tiene esas dimensiones que no son necesariamente negativas. Claro. Otra cosa es una idea del orden que legitima militarizar una zona. Claro, como una idea más coercitiva y que yo creo que también se ha tensionado un montón después de las violaciones a los derechos humanos tras la revuelta del 18 de octubre de 2019, donde la imposición de un orden estaba asociado precisamente a esas acciones ilegítimas de fuerza. Efectivamente. Y ahí es donde yo veo un papel para los medios, para este tipo de conversaciones, en que alertemos sobre los peligros de dar definiciones simplistas a todos estos conceptos. No hay que tener reacciones epidérmicas ante la palabra orden, autoridad o libertad. Yo creo que es más bien una invitación para volver a nuestras tradiciones intelectuales y políticas y reflexionar qué significa hoy en día este tipo de conceptos, ¿no? Que es el mismo llamado al que hacía usted, con la importancia que tienen las palabras, los conceptos cuando se pronuncian en los espacios públicos. Efectivamente. Y yo creo que un lenguaje más acogedor, que es lo que esperamos, ¿no es cierto?, de la Constitución, que no sea simplemente un listado de derechos y obligaciones, sino que una definición de ciudadanía en el contexto que vivimos, ¿no? Y que seguramente nos va a acompañar por otra generación más, ¿no? Que sea un lenguaje, y esto lo ha manifestado muy claramente a una querida colega que es la actual presidenta del Instituto de Chile, Adriana Valdés, que dice, queremos una constitución con la que nos identifiquemos, ¿no? Como ciudadanos. Y eso pasa por el lenguaje, ¿no? Y que en general utilicemos palabras que no descalifiquen, que no hieran, ¿no? Porque eso tiene consecuencias, daña a las personas y daña al tejido social. Así que agradezco el que saques a colación el tema del lenguaje. No es un tema abstracto, es un tema absolutamente vigente y que puede tener consecuencias de muy largo plazo para la redacción de nuestra nueva Constitución. Claro. Profesor, y a propósito también de la revuelta de 2019, una de las cuestiones que asomó en ese momento con mucha fuerza como una crítica y una exigencia fue la inequidad de la sociedad chilena. Leía que usted hace poco planteó en una entrevista para el diario El País de España que en nuestro país, a su juicio, persiste el clasismo que genera resentimiento y violencia. ¿Cree usted que hay posibilidad de cambiar esas formas tan incrustadas en nuestra sociedad? Usted lo mencionaba recién, tenemos el trabajo de una convención constitucional que está funcionando en este momento. ¿Usted ve posibilidad de cambios estructurales en nuestras formas de relacionarnos como sociedad en el futuro? Bueno, yo creo que es la esperanza que todos tenemos, ¿no? Pero nuevamente yo creo que por aquí pasa, ¿no es cierto?, esta idea de que necesitamos claridad respecto de los conceptos, ¿no? El concepto de equidad se confunde con el concepto de igualdad. Son cosas completamente diferentes.
¿cierto? Equidad, que tiene una larga trayectoria conceptual, legal, es una forma de disminuir las diferencias. Pero el uso que se ha ido imponiendo es de igualdad, ¿no? En el sentido de nivelar. El problema es que uno puede nivelar hacia abajo, ¿no? Es decir, que ya se vio con la Revolución Francesa, ¿no? Las tremendas consecuencias que tuvo ese concepto de igualdad. Y yo a veces me temo de que el tema de igualdad sea sinónimo de equidad. Ahora, tenemos un problema de desigualdad, que es enorme, y yo confío que encontremos formas, ¿no? Encontremos formas de ir eliminando estas enormes desigualdades, pero entendiendo. O sea, una sociedad como la de Estados Unidos es muy desigual. Es decir, que el 10% es muy parecido. Bueno, hay métricas, hay formas de medir esto, ¿no? Como el coeficiente Gini, ¿no? La desigualdad, ¿no? Y sobre todo en términos económicos, es un fenómeno global, pero lo que es particular en el caso de Chile es que hemos vivido una prosperidad impensable, ¿no? ¿No es cierto?, en los últimos 30 años, desde un ingreso per cápita de $5.000 a más de 20.000, ¿no es cierto? Pero esa prosperidad arrastra consigo nuevas expectativas o una mayor percepción de la desigualdad, porque por muy bien que me vaya a mí, a alguien le va a ir mejor, ¿no es cierto? Y ahí entra la sospecha, entra la desconfianza, ¿cierto? Y eso es un problema real, hay que abordarlo. Ahora, la otra cosa que como ciudadano de a pie, literalmente ciudadano de a pie, hoy en día es casi un horror, ¿no? Atravesar una calle o circular, ¿no es cierto?, por el centro de Santiago. Hay un nivel, ¿no es cierto?, de lucha primitiva por el espacio, hay una convivencia dañada, ¿no es cierto? La cantidad de accidentes que estamos viviendo, ¿no es cierto? Todo eso revela el que hay un deterioro de la convivencia, y no veo en ningún programa alguna declaración al respecto de cómo se mejora la convivencia. Yo tuve la fortuna de vivir en varias ciudades en Estados Unidos. Tuve también la fortuna de vivir en Suecia, y no quiero decir que Chile tiene que ser la Finlandia de América Latina, pero lo que quiero decir es que la convivencia en esos países está internalizada. Entonces yo no atropello al prójimo. Cuando fui a renovar mi pasaporte hace un par de días atrás, había un tumulto, ¿no?, cuando todos teníamos un turno, pero no, alguien quería pasar a llevar al otro y entrar primero. Ese tipo de cosas son las que hacen la vida difícil, agresiva, y no veo que se esté realmente hablando de eso, ¿no? Del ciclista que se sube a la calle y que anda a toda velocidad, o el que pasa con luz roja y que no le importa al peatón. Esas son las cosas, digamos, de la vida cotidiana que se pueden abordar desde una plataforma pública. Yo creo que son muy importantes. Y así es que yo creo que la Constitución es muy importante, el reequilibrio de los poderes es muy importante, pero yo quiero enfatizar el que la vida se nos ha hecho pesada, ¿no? Se ha hecho casi difícil en el día a día, en el trato, ¿no?, que recibimos, ¿no?, cuando vamos a una farmacia o vamos al banco. No sé, hay algo allí que en otros países está absolutamente internalizado, y que es el respeto por el prójimo. Me temo que hemos perdido mucho de eso en nuestro país. Nos hemos quedado con muchas cosas en las que pensar hoy, profesora. Además, usted sin quererlo le hacía también un homenaje al nombre de nuestro programa,
Palabra pública, letras para el debate por el valor que le concede a las palabras y lo que significan en nuestra sociedad. Hoy nos ha acompañado el doctor en Historia y Premio Nacional de Historia, Iván Jaksic, con quien hemos conversado desde una perspectiva más larga y reflexiva sobre los cambios que atraviesa nuestra sociedad. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los que nos están viendo. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV.